Un placer estar aquí con ustedes esta tarde y compartir un tema que es de suma importancia. Bueno, mi nombre, como ya pudieron ver, es Víctor Coto. Me gustaría presentarme primero. Actualmente soy líder en adopción de inteligencia artificial y proyectos de ciberseguridad, trabajando en algunos proyectos en Estados Unidos y Latinoamérica, con nuestro maravilloso equipo en Technology. No sé si... Sí, ok. Bueno, mientras aparece la pregunta inicial que me gustaría plantear, el tema que quiero tocar hoy con ustedes, más que sea un tema que es de importancia para todos, también que sea un poco reflexivo. Yo les quiero plantear una pregunta que es, ¿a quién responsabilizamos cuando la inteligencia artificial falla? Podemos poner algunos casos hipotéticos. Por ejemplo, una cuenta bancaria de un cliente que se bloquea de forma injusta, o un sistema que no detecta un ciberataque, o incluso una inteligencia artificial generativa que produce información falsa. Pero ya todos en nuestras vidas estamos viviendo cada vez más rodeados y utilizamos más la automatización, la inteligencia artificial. Algunos en nuestras casas tenemos dispositivos de hogares inteligentes, o en nuestros celulares, incluso algunos carros tienen ya sistemas autónomos, y hasta en las redes sociales ya incluimos inteligencia artificial. O sea, ya estamos empapados y todos lo utilizamos. Pero alguna vez han preguntado cuánto confiamos, ¿verdad? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Cuánto confiamos en la inteligencia artificial y cuánto lo estamos utilizando cada vez más? Para continuar, me gustaría primero hacer una dinámica, porque todos esos ejemplos hipotéticos que yo les di al inicio nos llevan a la pregunta inicial, ¿verdad? ¿A quién responsabilizamos en caso de que falle? Entonces, tal vez levantando la mano, una pregunta muy rápida, ahí ustedes levantan la mano, me van a decir quiénes creen que pueden tener la responsabilidad. Entonces, si una inteligencia artificial falla, ¿ustedes creen que la responsabilidad la tiene el usuario? ¿Los que creen que sea el usuario, pueden levantar la mano? Si creen que es la empresa, la que la ejecuta, la que la opera. ¿Ok? Ahí veo opiniones. Si creen que son los desarrolladores de estas inteligencias y modelos. O podríamos incluso decir que la misma máquina, la inteligencia artificial, ¿creen que puede ser la misma inteligencia como producto final? Como vi, hay algunas opiniones distintas, y es que es natural, porque, voy a volver un momento a la pregunta que teníamos al inicio, es natural ver que hay opiniones distintas en un tema que toma en cuenta un montón de factores y roles en un proceso donde hay muchos grises, desde el momento que utilizamos un prompt y tenemos un resultado final. Para entrar en materia, me gustaría mencionar 3 ejemplos puntuales que tocan diferentes áreas y que ya no son hipotéticos ni futuristas, sino más bien son dilemas de la vida real que ya hemos tenido que enfrentar. El primer ejemplo que tenemos fue el caso de un carro autónomo en la empresa de Uber, que en Arizona, en Estados Unidos, en el 2018, atropella a una ciclista y lamentablemente fallece. Ese es el primer caso registrado donde cobra una víctima. No el primer accidente, pero sí el primero registrado donde se cobra una vida. Lo que sucedió acá es que la ciclista intenta cruzar con su bicicleta a pie, ¿verdad?, en un tramo de la carretera que no es debido. Es decir, no es un paso peatonal, y cruza, y el automóvil, que es autónomo, no se detiene y lamentablemente impacta contra ella. En un principio, cuando se va a la parte ya judicial, ¿verdad?, y hay una investigación y hay un proceso,
Se dice que pues la responsabilidad es parcialmente de la ciclista por una negligencia humana al cruzar en un lugar que no era debido. Pero bueno, ahí tenemos la primera pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿es responsable el humano por negligente, tal vez? Cuando avanza la investigación, en la parte más técnica y se revisa el sistema del carro, resulta que sí detecta a la ciclista, pero no frena. Y esto se debe a que en ese momento, para el 2018, el sistema solo iba a frenar si detectaba a un humano pasar por un paso peatonal. Es decir, no estaba preparado para negligencias humanas. Entonces tal vez algunos pensarán, bueno, ahí hay mucha responsabilidad, ¿verdad? Cualquiera podría decirlo. Pero resulta que estos vehículos en realidad no van completamente solos. Tienen un conductor de seguridad. Es un conductor que va de piloto y ante cualquier emergencia puede accionar el freno, puede tomar control del volante y si llegase a fallar la parte autónoma, el humano continúa. Hasta ese momento no se había responsabilizado al conductor de seguridad. Pero en el 2023, y me gustaría que tomemos en cuenta el tiempo, ¿verdad? 2018, 2023, es bastante tiempo porque era un tema nuevo, en realidad, en este tipo de casos. En el 2023, siguiendo la investigación, aparece ahora el posible responsable, el conductor de seguridad. Porque se revisan las cámaras internas del carro autónomo y se dan cuenta que el conductor de seguridad va distraído. Es decir, se nota en el video que va viendo hacia el suelo como si estuviera viendo el celular. En este caso, la conductora de seguridad alega que no vio a la ciclista. Y los jueces dicen, claro, no la vio porque estaba distraída. Y el veredicto final fue que la responsabilidad es parcialmente de la conductora de seguridad y se le sentencia a 3 años de libertad condicional. Y se exime de toda responsabilidad a la compañía en ese momento porque el conductor de seguridad en realidad no cumplió con sus funciones. Y aquí podemos tener muchas preguntas, ¿verdad?, al respecto. Siguiendo al siguiente ejemplo, que es muy interesante, el caso de Mata versus Avianca, eso se da en Nueva York en el 2023. Resulta que un usuario de la aerolínea decide demandarla y se apoya para la demanda con un grupo de abogados de Nueva York. Y este grupo de abogados entrega un escrito legal, ¿verdad?, ante la corte, que fue escrito con ayuda de ChatGPT. Pero ese no es el problema. Ese no es el problema que lo redactara ChatGPT. El problema fue que ChatGPT utilizó jurisprudencia inexistente. O sea, información falsa. Bueno, todos sabemos que, o si no lo comento, una inteligencia artificial generativa, depende del prompt que se le dé, puede generar información a lo que se le haya pedido, ¿verdad? Los abogados, al revisar esto y los jueces no encuentran la información, no existe. Y descubren que fue porque fue generado por inteligencia artificial y entonces se llama, ¿verdad?, a compadecer al abogado que la entregó y este abogado acepta que utilizó inteligencia artificial como un buscador, como si estuviera buscando en cualquier otro motor, ¿verdad?, Google, etc., o Edge, y que no verificó la fuente ni la información. Yo me imagino, ¿verdad?, no tuve la oportunidad de leer completamente cuando investigaba el caso, qué fue lo que vio, pero yo me imagino que se lo puso muy bonito, ordenadito y con palabras correctas y así lo entregó. El juez dicta que, bueno, no hay mala intención, ¿verdad?, en lo que hizo el abogado. Sin embargo, se le impone una multa de $5,000. Pero más allá de la multa,
levantó una alerta a nivel de ciertos estados en Estados Unidos, donde se pide revisar con lupa y con más detalle este tipo de documentos para evitar que un caso así vuelva a suceder. El siguiente ejemplo que tenemos va en la misma línea, pero este ejemplo agrega dos temas que también son muy importantes, sobre todo en la vida en la que ahorita vivimos, que está muy apegada a estos sistemas. Es el caso de Walters versus OpenAI directamente, y lo que sucede acá es que en mayo de este año, esto fue un proceso muy corto, quizá porque ya hemos avanzado un poco más en materia de estos casos, pero en mayo de este año, un periodista estaba escribiendo un artículo y ocupaba investigar a este locutor de apellido Walters, cuando está investigando, ¿verdad?, acerca de esta persona, utiliza ChatGPT para la investigación. Resulta que ChatGPT vincula a este señor Walters con un fraude, y tampoco es cierto. El periodista se da cuenta de esto y decide no publicarlo, no lo publica, pero va y le dice a Walters de la situación. El locutor agarra la información y demanda a OpenAI por difamación. Un primer tema importante también, por difamación. Bueno, ¿qué sucedió? Los jueces se apoyan en algo que nosotros normalmente, y espero que lo leamos cada vez que utilicemos algo nuevo, ¿verdad?, se apoyan en los términos y condiciones para tener un veredicto final. Y resulta que ese es el segundo tema importante, términos y condiciones. Resulta que en los términos y condiciones, y la defensa de OpenAI dice, en síntesis, ¿verdad?, que al ser una inteligencia artificial generativa, puede crear información que tal vez no sea del todo verdadera o completamente falsa, y que es responsabilidad del usuario verificarla antes de utilizarla. En otras charlas anteriormente estuvimos hablando de verificar, en la parte de periodismo, de verificar esta información, ¿verdad?, verificar, que tal vez ahora se nos menciona mucho por este tipo de situaciones. Como venía esto en los términos y condiciones, entonces decide el juez librar de responsabilidad de OpenAI, pues los términos y condiciones fueron aceptados y no encontró, o no se encontró en el caso, pues alguna intención de difamación, ¿verdad? Al final fue una inteligencia artificial generando algo ficticio. Pero aquí entonces podemos tener una pregunta muy importante también. ¿Hasta dónde podemos estirar los términos y condiciones y hasta dónde nos puede proteger o no proteger, ¿verdad? Bueno, estos tres ejemplos que yo les traje nos ayudan a entrar al corazón de la charla. La responsabilidad. Al inicio les preguntaba, ¿verdad?, ¿quién creen que tiene la responsabilidad? Pues bueno, cuando hablamos de cuando una inteligencia artificial falla, y cuando digo falla puede ser en muchas situaciones, ¿verdad?, como vimos, información falsa, o que tal vez no funcionó de forma correcta, o que tiene alguna limitación, que no se contempló X o Y cosa, ¿verdad? Podemos apuntar a diferentes direcciones. Al usuario que no supervisó y no verificó la información, a la empresa responsable de la operación o que lo utiliza como herramienta, que tal vez no aplicó los protocolos de seguridad de IT o las políticas de seguridad necesarias, a los desarrolladores por diseño, por errores o hasta por sesgos. Y hay algunos que incluso plantean a la inteligencia artificial como un sujeto legal y apuntar a ella. Lo que sí estamos notando mientras conversamos es que no hay una respuesta única. Y en la actualidad, la responsabilidad es compartida entre cada uno de los agentes y actores desde el momento en que lo utilizamos y tenemos un resultado final. Compartimos una cuota de responsabilidad. Pero entonces ustedes dirán, bueno, Víctor, pero si en el 2025 estamos en esta posición donde no es claro quién tiene responsabilidad, sino que depende de la situación, ¿cómo estamos con los marcos regulatorios?
a nivel mundial. Pues bueno, ante estos casos, que créanme que han habido bastantes, no solo esos 3 ejemplos que mencioné, los gobiernos han tomado acción. Y voy a empezar mencionando el pionero, que es en realidad Europa, la Unión Europea. Ellos han creado lo que se llama el AI Act, y esto es básicamente clasificar los modelos de inteligencia artificial y aplicaciones de inteligencia artificial por riesgo. Es decir, entre más riesgo implique, ¿verdad? Si es un tema de ciberseguridad, si es un tema de medicina, si es un tema financiero, se le asignan y se le establecen responsabilidades civiles diferentes. Esto hace que sea un modelo robusto, pero también restrictivo. Y nos pone en contraste por ejemplo, a este lado del planeta, con Estados Unidos, que más bien el enfoque en Estados Unidos es más flexible. Y en vez de hablar de regulaciones, estamos hablando de guías y lineamientos. Entonces, por ejemplo, se dibuja una línea en estas guías, estos lineamientos, donde los desarrolladores de la inteligencia artificial pueden crear sin pasar este límite de la tecnología, pero también de la ética tecnológica. Y bueno, hablemos de Latinoamérica. ¿Cómo estamos en Latinoamérica en este tema, que también es muy importante? Nosotros estamos dando los primeros pasitos en el tema de regulación. Porque en Latinoamérica la preocupación mayor es la protección de datos. Es decir, ¿a dónde van mis datos cuando los utilizo con una inteligencia artificial? ¿Quién la puede ver? ¿Quién la puede visualizar? ¿Qué pasa con mis datos personales o empresariales si yo analizo con cualquier aplicación o esos tipos de modelos? Pero, como pueden ver, más allá de cómo vamos alrededor del mundo y con algunos de los ejemplos en regulación, hay un tema que definitivamente plantea un reto muy grande. Y es que la tecnología, y sobre todo este tipo de tecnologías, avanzan más rápido, exponencialmente. Al avanzar más rápido que las leyes, nos queda un gap, un gran vacío que tenemos que tratar de cerrar. Y ese es el problema, avanzamos muy rápido con la tecnología y nos cuesta equiparar las leyes. Nos pasó también con Internet, de cierta forma, al inicio, si bien es cierto, Internet ha cambiado mucho, pero al inicio sucedió. Pero bueno, entonces, tal vez ahora se están preguntando, ok, bueno, en cuanto a regulación, ahí vamos, poco a poco. Unos más avanzados que otros, pero entonces, ¿dónde queda el futuro, la responsabilidad? ¿Qué va a pasar? De cara al futuro, cuando hablamos de la responsabilidad ante este tema, lo que tenemos son tendencias. Por ejemplo, la primera tendencia que tenemos, que ya la vimos, es la responsabilidad compartida entre los diferentes roles, ¿verdad? Usuario, empresa o desarrollador, o los que hayan en medio también, dependiendo de la industria. La segunda tendencia que tenemos es el uso de seguros obligatorios, sobre todo para estos modelos de inteligencia artificial que son de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar, no sé, una inteligencia artificial que analice imágenes médicas o que intente detectar enfermedades, o inteligencias artificiales que analicen temas financieros, ¿verdad? Que puede haber un riesgo económico. Esto funciona básicamente como cualquier seguro, como el de vehículo de vida, pero aquí, si hay un fallo, tenemos un respaldo, por lo menos económico, para solventar cualquier problema. Y las últimas dos van de la mano. Las últimas dos tendencias se refieren a la auditoría y las certificaciones para asegurar la transparencia y la ética antes de su uso. Y ese es el punto clave, antes del uso. Ya esto lo conocemos en algunas otras tecnologías que llevan más tiempo con nosotros.
en donde para poder operar en alguna región, país, una industria, una institución, debe cumplir con algún tipo de licencia o certificación y pasar por diferentes tipos de requerimientos. Es decir, podemos decir que tiene que cumplir con políticas de algún país, tiene que cumplir con estándares de seguridad, tiene que cumplir, por ejemplo, con alguna infraestructura, los data centers, etcétera, etcétera. Una vez que esto todo se haya cumplido de forma correcta, entonces se le entrega un ISO, una certificación para poder funcionar. Es como si estuviera en fase beta y antes que salga a la luz, ¿verdad?, al público, se haya tratado de mitigar todos los fallos posibles, que sabemos que es muy difícil y es casi imposible, pero por lo menos tratar de mitigar cada uno de esos fallos y riesgos. Pero lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial no elimina la responsabilidad, ya eso lo vamos entendiendo, pero la redistribuye. Y yo sé que todo esto suena muy serio, porque es serio, es un tema serio, y lo debemos de tratar serio, pero acá sabemos que los riesgos improbables no existen. Los riesgos existen. ¿Cómo decir que las probabilidades de que tu matrimonio y tu carrera sean destruidos en un concierto de Coldplay? Son bajas, ¿verdad? Pero nunca son cero. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes que van de la mano de ellas, donde la probabilidad de que fallen es bajísima, es casi cero, pero no es cero. Y es por eso que nuestras conclusiones al respecto no deben dar lugar a la improvisación. Voy a mencionar 3 conclusiones que tal vez generales de un tema que es muy extenso y que podríamos tardar todo el día conversándolo, porque podemos tocar temas de ética, temas de leyes, temas de innovación, temas de tecnología, sí nos sirven como bases para reflexionar para posibles y futuras conversaciones en el futuro de un tema que nos surge. La primera conclusión que tenemos es que la inteligencia artificial redistribuye la responsabilidad, no la elimina. Es decir, yo no puedo apuntar directamente y únicamente solo a la máquina y decir, bueno, algo falló, aunque haya sido culpa de la persona que ejecutó el script, el prompt, perdón, es culpa 100% de la inteligencia artificial. No, hay que tener conciencia que cada uno tenemos que tener responsabilidad. También que urgen marcos regulatorios claros, pero también compartidos que nos ayuden a reducir los vacíos legales, porque estuvimos viendo que en cada región van a diferente ritmo y con diferente enfoque y hasta con diferente flexibilidad. Quizá es momento de comenzar a pensar en regulaciones compartidas, estandarizadas, por lo menos para aquellos casos que son más globales o que normalmente en el mundo podemos experimentar en totalidad. Y por último, pero menos importante, es que la innovación debe asegurar la seguridad y la ética. Porque lo que hagamos hoy con estas tecnologías van a definir la confianza del futuro. Como mencionaba al inicio, utilizamos ya tanto estas tecnologías en nuestras vidas, todos los días, en casi todo lo que hacemos, que cada vez que nosotros le depositamos más y más confianza, tenemos que ser conscientes también de la parte de la responsabilidad. Y me gustaría cerrar con un mensaje final que es Don't Trust, Verify. ¿Que confiemos en la inteligencia artificial? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Nos ha dado muchos beneficios, ¿verdad? Nos ha ayudado en la investigación, nos ha ayudado también en la productividad, incluso hasta en el aprendizaje. Pero lo que algo sí es cierto es que al final del día, la última línea de defensa es la supervisión humana. Muchas gracias.